Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a seguir con nuestro especial de Halloween con una película, digamos que poco tiene que ver, sinceramente, con el género de terror. Es una película del año 1986, es una película muy de videoclub, yo la vi por primera vez en el videoclub, alquilada de videoclub cuando era muy joven, muy jovencito, y la verdad es que, más que miedo, la verdad es que me lo pasé muy bien, porque no se trata de una película de terror, sino que se trata realmente de una comedia con tintes de terror, pero que realmente lo que te provoca en muchos aspectos es la carcajada, la risa y realmente pasártelo bien. La película que ha quedado además, para mi sorpresa, en la segunda posición dentro de las votaciones de todas estas 5 películas de Halloween que yo os he propuesto es House, una casa alucinante. Este pack que yo tengo ahora mismo entre las manos fue un pack que me compré hace ya algunos años y me lo compré más que por calidad, por nostalgia. Porque yo las películas de House las he visto tanto en televisión como en videoclub. Y además prácticamente se puede decir que todas ellas. Pero eran películas que no estaban destinadas a un público como pudiera estar destinada al público, por ejemplo, la película anteriormente comentada, que fue El Príncipe de las Tinieblas, que ya era una película eminentemente de misterio, de suspense y de terror. Sino que la serie House, por extensión, y en particular la primera película, realmente es una comedia para pasárselo bien. Y dentro de las 5 películas que yo os propuse, realmente las 5 importantes, o 4 de ellas muy importantes, pero una quinta que ahí estaba a medio camino entre la comedia y el terror, podemos decir que teníamos Suspense, que es una gran película de fantasmas y de casas encantadas, para mí la mejor película de fantasmas filmada en la historia del cine junto con Al final de la escalera de Peter Medak del año 79, teníamos un auténtico viaje a la locura con tintes de Lovecraft, que fue En la boca del miedo de 1994, El príncipe de las tinieblas de John Carpenter, al igual que La boca del miedo, que es más como el advenimiento del anticristo. Teníamos también El día de los muertos de George Romero, que realmente esa es una película con mucho más peso específico de terror, si cabe, que prácticamente el resto de películas, y incorporé una quinta película que dije, bueno, a ver cómo reaccionan mis suscriptores cuando ponga entre las 5 no una película de terror, sino una comedia con tintes de terror, que ha sido House, una casa alucinante. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que ha sido la segunda más votada, con el 22% de los votos? Yo os puedo decir que House, una casa alucinante, para mí es un placer culpable. Es decir, es una película que está para pasar el rato. Es una película para echar unas risas, unas carcajadas, es una película de monstruos, es una película de casas encantadas, pero evidentemente no es una película que se tome el terror desde un punto de vista muy serio, sino que es todo lo contrario. Podríamos calificar a House como una película, como englobarla dentro de lo que es una comedia fantástica. Es decir, es la historia de un hombre que compra una casa, ahora hablaremos un poquito del argumento, y que se encuentra con una serie de fenómenos parapsicológicos producidos por una serie de personajes o de monstruitos, todos muy grotescos. Estamos a mediados de los años 80, en 1985, estrenada en el 86. Y los monstruos realizados, fabricados de una manera muy artesanal, en las películas de terror tenían un gran protagonismo. Acordaos, por ejemplo, del personaje del ingeniero en la película de Hellraiser. En la misma Hellraiser, con el maquillaje tan estrambótico y tan extravagante de lo que son los cenobitas. Acordaos del maquillaje también de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street. Pero claro, evidentemente, estas eran películas eminentemente de terror. No eran películas con tintes cómicos que jugasen realmente a ser películas de terror. Pero esto es lo que es realmente House, una casa alucinante. Es decir, es una película en la que tú la puedes alquilar, en el caso de cuando yo la alquilé en el videoclub cuando yo era niño, para pasar un buen rato. La portada original que yo os he puesto en la miniatura, realmente la mano, esa esquelética que parece de un zombi tocando el timbre, tú la veías en la portada del videoclub, en lo que era la carátula de la cinta, de la caja, y decías, caray, esta película tiene que ser realmente terrorífica y fantástica. Pero como en muchos casos ocurría en aquella época, de los 80, en aquella gloriosa época, ibas a casa y luego la película
que veías no tenía absolutamente nada que ver con lo que realmente estabas viendo en portada. Es decir, no era una mano tocando el timbre, como si la muerte realmente llamara a tu puerta, o como si una serie de muertos vivientes o de zombies fuesen a invadir esa casa encantada, ni muchísimo menos, sino que nos encontramos es con una película que tiene además ribetes de Poltergeist, que toma uno de los elementos narrativos de Poltergeist, que se parece en cierto sentido, en lo que se refiere a los tintes de comedia, a la película Arsénico por compasión de Frank Capra, salvando las distancias, evidentemente, y que tiene tintes un poco también incluso del Resplandor de Stanley Kubrick, también salvando las distancias, pero que estamos ante una película que es eminentemente una comedia. Una comedia además realizada que se la ve mucho, porque tiene muy poca, como os diría yo, muy pocos medios técnicos realmente como para darnos una planificación, un guión o unas interpretaciones realmente sobresalientes, sino todo lo contrario. Parece que los protagonistas de esta película, tanto en el rodaje como en sus personajes principalmente, se lo están pasando en grande dentro de lo que es la película en sí. Dentro de lo que es el reparto de House, una casa alucinante, tenemos a 3 actores muy televisivos y que prácticamente se puede decir que no hemos visto casi en el cine. El protagonista de la película, House, es William Katt, que ya le vimos en una serie también muy de los 80 que fue El Gran Héroe Americano, junto con aquella belleza que era Connie Sellecca, la protagonista de la serie Hotel, y con Robert Culp, que era un policía que siempre estaba, digamos, metido dentro de los follones en el que los que se metía, y valga la redundancia, el personaje de William Katt. Posteriormente tenemos a George Wendt, que es el protagonista, que es uno de los protagonistas de la serie Cheers, aquella serie protagonizada por Ted Danson y por Shelley Long en una primera etapa, y luego por Kirstie Alley en una segunda, y que hace el papel de Norman, que es el típico oficinista que llega directamente al bar y que se bebe una cerveza detrás de otra. Y en tercer lugar tenemos ya en un papel más fantástico al también muy televisivo Richard Moll. A Richard Moll le conocimos por una serie llamada Juzgado de Guardia. Era ese policía de guardia que estaba en el juzgado, prácticamente de casi 2 metros de estatura, con la cabeza completamente rapada, y que le hemos visto también en otras series de televisión y en otras películas haciendo de actor secundario y en papeles realmente muy puntuales. Es decir, que esta película no tiene realmente a grandes estrellas ni del cine de género ni del género fantástico, como por ejemplo fuese Donald Pleasence, como fuese Peter Cushing, o como fuese por ejemplo Christopher Lee, sino que son personajes televisivos para una película que se puede decir que en la puesta en escena bebe mucho de la puesta en escena de las películas de televisión que estaban filmadas para televisión de la época. El protagonista realmente de esta película de House es principalmente la casa donde en realidad tienen lugar todos esos fenómenos paranormales. La historia, y argumentalmente hablando, ya metiéndonos dentro del argumento, nos cuenta pues la historia realmente pues de un veterano de la guerra de Vietnam que se hace escritor y que en una serie de flashbacks al principio de la película se nos cuenta que va a pasar pues unos días con su mujer y con su hijo a la casa donde está su tía, que es la casa protagonista de la película, y que el niño se está bañando pues una serie de pequeña piscina que tienen allí, y que realmente el niño pues desaparece en una serie de extrañas circunstancias. Pero antes, al principio de la película, y digamos que el principio del film no tiene nada que ver con el desarrollo de la misma, llega a la casa de la tía de William Katt, pues un repartidor que le deja pues un objeto allí en la mesa de la entrada de la casa, llamando a la dueña, pero la dueña no le responde. Y él empieza a investigar por todas las habitaciones de la casa a ver qué es lo que le ha pasado, porque ella es una señora mayor y le ha podido ocurrir cualquier cosa. Y entonces es cuando entra en la habitación de la señora mayor y la ve que está completamente ahorcada. Es decir, aquí se nos da, en esta película, que tiene un guión un tanto tramposo, una idea completamente desactivada de lo que va a ser la película en sí mismo. Porque después de esta secuencia, que está bien filmada y bastante bien planificada,
nos hacemos a la idea de que nos vamos a encontrar con una película seguramente de espíritus, de fantasmas, en el que el protagonista de La tía de William Katt va a tener un especial protagonismo. Pero nada más lejos de la realidad. Porque William Katt se nos presenta en unas secuencias posteriores en el que se ha hecho escritor, se ha divorciado y ha perdido a su hijo. Y en una serie de flashbacks, como os he dicho anteriormente, se nos muestra el porqué de ese divorcio y el cómo y en qué circunstancias ha perdido a su hijo. Y él está medianamente traumatizado. Entonces él entra en la casa de su tía porque pretende pues quedarse allí pues para escribir una novela, su siguiente novela. Y le dice al agente inmobiliario pues que no hace falta que usted esté allí porque la casa realmente no se va a vender, sino que se va a quedar él en la casa pues para terminar su novela tranquilamente. Pero claro, pues como en toda película de fenómenos paranormales, pues empezará a oír al principio pues una serie de golpes, una serie de ruidos, en el que pues aquí el espectador, engañado totalmente por el director y por el guión de la película, que ya os digo que es muy tramposo, dirá pues estamos efectivamente ante una película de casas encantadas. Pero ese concepto de casa encantada realmente se nos quitará y se nos borrará de la mente en el mismo instante en el que cuando William Katt, el personaje de Roger Cobb, el escritor, entra en la habitación de su tía y cuando dan las 12 de la noche, la hora de los fantasmas, abre la puerta, debido a una serie de ruidos, del vestidor de la tía, de su tía, y lo que encuentra es un gigantesco monstruo que se abalanza sobre él, hecho evidentemente, y se nota mucho, pues de goma espuma, que tiene cabezas por todas partes y que le va arañando realmente. Ahí es cuando el espectador se da cuenta de que esta película no va a ser, ni muchísimo menos, una película de terror al uso, sino que el aspecto grotesco que tiene esta criatura induce más a la comedia que realmente al terror. Porque dices, caray, qué bicho más raro. Porque dices, qué bicho más extraño. Yo digo, si es un fantasma, realmente los creadores de esta película no podían haber diseñado un fantasma de un aspecto un tanto más, como diría yo, más serio y menos grotesco. Pero en el aspecto grotesco que tienen las criaturas de esta película es donde está realmente el componente cómico que tiene House, una casa alucinante. Por eso es una película que de las 5 que os he dicho, me extraña mucho, vamos, no me extraña, en ese sentido, me sorprende, es la palabra que yo estaba buscando, que haya sido la segunda más votada, porque no es una película de terror al uso. Pero también teniendo en cuenta de que Halloween es una festividad, realmente, no solo para pasar miedo, sino para pasárselo bien, para divertirse y sobre todo enfocada a los niños, House, una casa alucinante, es perfectamente una película que pueden ver los niños, porque además hay una secuencia donde tiene a un niño de protagonista. Y es que siempre en ese vecindario, en esos típicos vecindarios, está el personaje de George Wendt, que es, digamos, el vecino que tiene que meter las narices en la casa de su nuevo vecino, y que además es el vecino pesado, el vecino que le intenta invitar constantemente, pásate a mi casa, yo te invito a unas cervezas, vemos un partido, y luego también está la vecinita, muy guapa, muy bella, toda ella, con un cuerpo escultural, y que se insinúa al protagonista, pero que esa insinuación no tiene absolutamente nada que ver con lo que son, pues digamos, las intenciones que tiene esta señorita respecto al protagonista de la película, que es William Katt, sino que digamos que le conoce y se presenta de una manera muy sexy en la piscina de la casa de la tía, bañándose en esa piscina, y claro, pues le pone un poquito al personaje como diciendo, pues soy una mujer, una chica, que realmente es como si quisieses liarte conmigo cuando quieras, pero nada más lejos de la realidad. Porque en otra secuencia veremos que esta chica tiene otra vida aparte y que tiene un hijo pequeño que le va a dejar al cuidado de Roger Cobb, del personaje de William Katt. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que nada es lo que parece en esta película. Y además ese vecino, interpretado de una manera muy divertida, harto divertida por George Wendt, la verdad es que es el vecino también que aparenta ser valiente, pero que realmente no lo es. Sobre todo una secuencia muy divertida dentro de la película en el que le dice William Katt a George Wendt, a su vecino,
¿tú crees realmente en los fantasmas? Y claro, el otro se le queda mirando como diciendo, te tengo que decir una cosa, tu tía no estaba muy bien de la cabeza, por así decirlo. Porque bueno, su tía pues falleció ahorcada, como al principio de la película os he mencionado. La encuentra este repartidor ahorcada en su habitación, porque realmente podemos ver que efectivamente la tía le dice, es que todo ha sido culpa de la casa, la desaparición de tu hijo fue culpa de la casa. Por lo tanto, ahí está, digamos, pues los dos conceptos que se barajan en esta película. El concepto de película de terror, pero sobre todo el concepto de película de comedia, ya que la tía, en esas expresiones que tiene, pues no se toma, digamos, su existencia en una casa en donde hay fenómenos extraños de una manera seria, sino que se lo toma un poco también un poco a broma. La tía también se aparece en forma de espíritu en lo que es el personaje de William Katt. Pero es que William Katt, que ha visto al fantasma de su tía, pero que días antes ha asistido a su entierro, prácticamente ni se inmuta. William Katt dice al principio de esta película que él se crió en esa casa. Y su tía le dice que la casa le conoce perfectamente, sabe de sus miedos, sabe de sus inquietudes, sabe de todo lo que ha ocurrido y que la casa realmente se aprovechará de los miedos de William Katt, digamos para intentar volverle loco. Pero en ese proceso de que se le intenta ver como un personaje que está completamente loco, lo que veremos son retazos de comedia. Por ejemplo, en una secuencia posterior a cuando él ha abierto la puerta y ha aparecido esa especie de monstruo completamente lleno de caras, de calaveras, que ahora diré más o menos lo que simboliza, pero vamos, que tampoco es tan complejo, ni muchísimo menos, se ve que pone un montón de cámaras delante de lo que es la puerta del vestidor de su tía, y él se viste como si fuera disfrazado para la guerra de Vietnam, con unas gafas, con una especie como de arma, con un arpón, con una escopeta, y le dice al vecino, si quieres ver los fantasmas, ven, sube conmigo y cuando den las 12 de la noche abriré esa puerta. Porque tú tienes miedo a los mapaches. Y claro, el vecino se le queda como diciendo, no, realmente, dice, es que detrás de esa puerta hay un mapache muy grande, es que es un mapache gigantesco. Y claro, el vecino, que sabía que su tía, o que él creía que su tía estaba muy mal de la cabeza, empieza a pensar, y también el espectador empieza a pensar, este hombre está completamente loco, no sabe ni lo que dice, ha visto un monstruo y dice que es un mapache, pero todo, evidentemente, es para convencer al vecino de que se quede y para que él vea al monstruo realmente. Y cuando abre la puerta y sale ese monstruo completamente deforme y tan grotesco y tan delirante, pues George Wendt pega un grito estrambótico, que claro, le dispara con el arpón, pero no llega a herirle de una manera importante. Y es cuando, evidentemente, el personaje de William Katt pasa a otra dimensión, es decir, que la puerta del vestidor de la tía, es decir, es un del vestidor de la tía, es decir, donde la tía, pues ya mayor, pues tendría, pues, ¿qué os voy a decir? Pues sus ropitas, sus blusitas, incluso su ropa interior, pues es el portal dimensional que hay entre la casa y un mundo paralelo que viene de la psicología del propio William Katt, de sus miedos sobre todo sobre lo que se refiere a la guerra de Vietnam. Y él está, además, constantemente recordando todas las memorias, todos los recuerdos que tenía de Vietnam. Y a un personaje que era amigo suyo, y aquí es donde entra en la función el personaje de Richard Moll. Realmente muy caricaturesco él, y también muy gracioso como en Juzgado de Guardia, que luego se presentará precisamente al personaje de William Katt porque él fue el que secuestró realmente al hijo. Y aquí es donde se hace en esta película realmente un homenaje a lo que es la película de Poltergeist. Si en Poltergeist era la niña la que desaparecía, pero el que en el portal dimensional entre el mundo de los vivos y el de los muertos era el televisor, aquí ya os digo que es el vestidor de la tía. Pero claro, evidentemente no desaparece una niña, sino el hijo, y que al final de la película William Katt recuperará, teniendo un happy end absolutamente, pues, inesperado para ser una película de terror. Pero en todo lo que es el transcurso de la película, pues encontraremos situaciones realmente cómicas. Por ejemplo, cuando la vecinita le deja a su hijo, a William Katt, a su cuidado, a su hijo, al hijo de la vecina, porque ella tiene que hacer pues, otra serie de negocios, otra serie de cosas, se va por ahí a la ciudad,
Pues claro, el niño, pues una de las veces, pues desaparece. Y ve que es capturado por dos también personajes un tanto grotescos, que se nota que son dos actores con una máscara que parece prácticamente como si fuera de Halloween. Una máscara con una sonrisa de oreja a oreja, es decir, como muy delirante, como un disfraz muy extravagante. También hay una secuencia en la que aparece la mujer, pero que es un fantasma, realmente es de una de esas criaturas grotescas que aparece en la película, y que cuando se agacha la mujer para coger una serie de cartuchos, porque él anda por la casa con una escopeta, William Katt, pues vemos que se transforma en una serie, pues una especie como, ¿cómo diría yo? Pues como de bruja de color morado, con una peluca muy grotesca que se parece a la bruja Avería de los electroduendes de la bola de cristal. O así, a mí me lo parecía más o menos, pero en plan a lo bestia. La verdad es que House, una casa alucinante, es una película realmente para pasar un buen rato. Para pasar un rato delirante, para pasar un rato divertido, para pasar un rato en el que dices, voy a echar unas risas, pero también con una serie de elementos como son las casas encantadas, las desapariciones, los fenómenos paranormales, porque no solo tenemos dentro de la casa lo que son solo los personajes y esos espíritus grotescos, que son por ejemplo el personaje de Richard Moll, que viene de la muerte y que es con una cara esquelética, también muy grande, gigantesca. No solo tenemos a ese espécimen que simboliza la guerra de Vietnam, porque está hecho con caras como de soldados y de calaveras realmente. Es un monstruo que realmente está como en la mente de William Katt, que se le aparece también físicamente, pero que representa los miedos de William Katt, sobre todo en lo que se refiere a la guerra de Vietnam. Es decir, lo que es la película respecto a lo que son los monstruos, son los miedos que tiene William Katt. Sus miedos son la pérdida de su hijo, reflejada en esos muñecos grotescos que secuestran al niño de su vecina, al niño de la vecina tenía que ser, la bruja de color morado también muy grotesca y muy delirante que representa a su mujer porque se han divorciado y como dice una de las veces George Wendt, dice, bueno, te has divorciado, has perdido a tu hijo y bueno, pues eres un excombatiente del Vietnam. Realmente es un cóctel como para volverse loco. Y esos son principalmente los fantasmas que tiene. El fantasma, el monstruo grotesco que representa el Vietnam, que es el monstruo que aparece cuando abre la puerta del vestidor de la tía, los dos niños que capturan al hijo de la vecina, y la bruja de color morado que realmente, digamos, representa como a su mujer. Pero a su mujer transmutada en bruja, pero que todo es producto de los fenómenos paranormales que hay en la casa. Pero ahí está el componente cómico, porque realmente las criaturas que se encuentran al niño de la vecina, tanto como la bruja, en la que se transforma su hipotética mujer, pero que realmente no es la mujer, sino que es un espectro, es el espectro de la bruja disfrazado de mujer, y también lo que es su mejor amigo, que es el personaje de Richard Moll, representan pues las tres facetas o los tres traumas por los que ha pasado realmente el personaje de William Katt. La pérdida del hijo, el divorcio de la mujer, de la que está en contacto continuamente, y también evidentemente el fantasma de Vietnam. Y además es que él también está un tanto obsesionado con Vietnam, porque su última novela va a estar relacionada con eso, con las vivencias del Vietnam. Pero también el componente cómico se acentúa en la película, por ejemplo, al principio de la misma, cuando William Katt, el personaje Roger Cobb, está escribiendo, está haciendo una serie de autógrafos en una pequeña tienda con sus libros, y todos los personajes que se le acercan y para pedirle la firma del autógrafo son todos absolutamente unos frikis o unas personas muy raras, muy extrañas. Y le dice pues al editor o al dueño allí de la tienda, le dice, ¿de dónde han salido todas estas personas? Y le dice el editor o el dueño de la tienda, le dice, realmente son las personas que compran tus libros. O sea que todo eso va acentuando el componente cómico, porque evidentemente la cola de personajes que tiene para que le cojan lo que es el autógrafo, pues son realmente pues un grupo de frikis. Son una chica pues que tiene pues una cresta cyberpunk, o un hombre que parece como muy extraño diciendo, lo cogeré y lo guardaré en mi casa. Es decir, son todo como una especie de personas muy extrañas todas ellas, pero todo con un componente marcadamente cómico.
Porque House, una casa alucinante, evidentemente no es una película de terror, es una comedia fantástica con algunos ribetes de películas de terror, pero que no hay que tomársela evidentemente en serio porque es una comedia. Yo me acuerdo que en una de las encuestas anteriormente que realicé, puse también de las 4, realmente, o 4 o 5 que puse fue inteligencia artificial y una serie de películas más o menos serias como El pianista, recuerdo, que todas eran obras maestras. Y luego puse Golpe en la pequeña China, como diciendo, bueno, esta es la más descafeinada de todas, a pesar de ser una película de culto. Pero es que mis suscriptores, vosotros me habéis vuelto a sorprender, porque yo no creía que para Halloween ibais a escoger en segundo lugar, pasando por encima de películas de Jack Clayton y de George Romero, una película como es House, una casa alucinante. Pero eso también me hace ver de que hay un grupo de suscriptores que le gusta mucho pues el cine realizado en los 80, el cine ese descafeinado que nos hizo pasar tan buenos ratos, ese cine en el que íbamos al videoclub a escoger las películas más por su carátula que por la calidad cinematográfica del film y que estaban llenas de auténticos placeres culpables. Se puede decir sin temor a equivocarse que House, una casa alucinante, no es una película de terror, no es una película de tensión, no es una película de suspense. Tiene elementos parapsicológicos, tiene elementos paranormales, pero está todo enfocado desde el punto de vista de la comedia. Porque todo lo que le ocurre a William Katt dentro de esa casa, como reza el título en español, House, una casa alucinante, es totalmente delirante y alucinante. Y nada terrorífico. Pero la película se nos vendía como una película de terror. Pero realmente cuando terminamos de ver esta película, lo que esbozamos es una sonrisa, como diciendo, es que me habían vendido una película de terror y es una película cómica en toda regla. La verdad es que tanto las interpretaciones de William Katt, de George Wendt y de Richard Moll tienen mucho más de componente cómico que de componente dramático o terrorífico, por no decir de estos últimos dos componentes absolutamente nada, porque William Katt en su interpretación anda completamente asustado en todos los acontecimientos que le van ocurriendo. Pero es que lo gracioso, que es que él dice, su personaje, Roger Cobb, dice que se ha criado en esa casa. Y nada de lo que pueda ocurrir en esa casa, pues realmente le asusta. Es más, él de pequeño tenía una habitación donde él dormía. Y cuando él se va a dormir, se mete en esa habitación que tiene unas sábanas pues todas llenas de muñequitos y todo eso. Es decir, es como si regresase prácticamente a su... como si regresase a su etapa infantil. Y la verdad es que la película, vista hoy en día, se puede decir que House, una casa alucinante, es hija de su tiempo. Es hija de una época en la que ya no solo se hacían películas de terror para pasar miedo, para pasar sustos, con directores como Wes Craven o, evidentemente, directores mucho más importantes y mejores como John Carpenter, sino que había una serie de directores también que se dedicaban a hacer una serie de películas para un entretenimiento y que, vendiéndonos o intentarnos vender una película de terror o de género fantástico, lo iban transformando poco a poco en una comedia. Y eso es lo que ocurre con House, una casa alucinante. Es una película eminentemente cómica. No es una película realmente en el que podamos ver un componente terrorífico. Es decir, esta película se la podemos poner a un niño de 10 años que se terminará riendo realmente por lo grotesco de los personajes parapsicológicos que hay. Porque no son fantasmas, no son espectros. Son como una especie como de marionetas a lo bestia, hecha con caras muy grotescas y totalmente delirantes. Es más, hay una secuencia en la que el niño de la vecina lleva una mano, que es la mano de la bruja, que además la ha tenido que cortar en trocitos para soterrarla, para enterrarla en el jardín de su casa, y lleva la mano de la bruja en la espalda del niño, que ni siquiera la madre se ha enterado. O sea que tampoco el guión, digamos que está muy pulido realmente. Y claro, llega un momento que es que William Katt tiene que coger con la boca la mano y tirarla, escupirla al retrete y tirar del retrete, y la mano, que es una mano así, que se nota mucho que está hecha como de goma espuma, de poliuretano, pues realmente pues es absorbida pues por la taza del váter. Es decir, son todo, muchas veces en esta película, situaciones absolutamente cómicas. Pero también Halloween no es solo una festividad del terror, también es una festividad para pasárselo bien, para echar unas risas y para pasar un rato agradable, divertido, también con una comedia fantástica. Y House,
Una casa alucinante, al menos en su primera película, es lo que se nos ofrece. Una comedia fantástica con ribetes paranormales, pero para pasar un buen rato. No se puede decir prácticamente nada más de este producto, en el que solo es un producto única y exclusivamente para la diversión de toda la familia en Halloween o en cualquier otra fecha que se nos pueda ocurrir. Yo os digo que yo ya tengo este pack desde hace ya bastante tiempo, más por nostalgia que por calidad en sí misma. Porque la calidad, pues bueno, la película, aunque tenga pues una planificación muy televisiva, las interpretaciones sean más como de unos personajes más caricaturescos, más cómicos, con un guión de bolsilibro, porque no se toma ni en serio el guión realmente la película a sí misma, y con una serie de plagios realmente pues un poquito estudiados y también que cantan mucho, por ejemplo el plagio a Poltergeist, a lo que es Arsénico por compasión, a clásicos. House es una película muy divertida. Si queréis pasar un buen rato, si queréis echar unas risas, no es una película que yo de aquí dentro del canal os vaya a recomendar encarecidamente, porque evidentemente no es para todos los gustos. Me podréis decir después de terminar esta película, oye, pues vaya rollo de película o vaya tontería, y os voy a comprender perfectamente. Pero es que el objetivo de esta película no es evidentemente ni el de los directores, ni el del guionista, ni el de los actores darnos un producto de calidad, sino darnos única y exclusivamente un producto para entretenernos un rato, para echar unas risas con los amigos y para pasar pues un rato, digamos, medianamente divertido con tus hijos, con tu familia o con los amigos propiamente dichos. House, una casa alucinante. Como ya os digo, un auténtico delirio de film, una comedia fantástica que tiene pocos ribetes de terror, que tiene mucha más comedia, pero que tiene una serie de componentes a día de hoy nostálgicos, como son su reparto, William Katt, ese inolvidable gran héroe americano, George Wendt, que era el Norman de Cheers, y Richard Moll, que era uno de los personajes de aquella gran serie cómica llamada Juzgado de Guardia. Prácticamente no se puede decir de House nada más. Y que realmente la única protagonista realmente de la película es esa casa victoriana preciosa, todo hay que decirlo, estilo también un tanto colonial, y con esos decorados que están realmente bien realizados, pero que está filmado y todo planificado con un estilo mucho más televisivo que como película destinada al cine. Y cuando me refiero a televisivo me refiero a un montaje más escueto, a una planificación menos mimada y digamos como hasta cierto punto más improvisada, con una banda sonora más descafeinada y con canciones pues muy típicas de aquella época. House, una casa alucinante. Para mí, ya os digo, una sorpresa que haya quedado en segundo lugar, pero realmente vosotros la habéis votado y así lo habéis querido. Aquí tenéis mi breve reseña de esta película, que es una comedia delirante, pero que ya ha pasado, digamos, al género, a la historia del género fantástico, por ser una comedia de terror, que dirían algunos, una comedia de terror realmente, ya no digamos notable, sino para pasar el rato, un entretenimiento única y exclusivamente, un sencillo y amable entretenimiento. House, una casa alucinante. Si queréis pasar un buen rato, pues ¿por qué no? Y sobre todo en Halloween con vuestros hijos para, digamos, echar unas risas y poco más. Esta es mi crítica, mi review de House, una casa alucinante. Alucinante que haya quedado en segundo lugar. Espero que os haya gustado la review, porque la verdad es que de la película argumental y técnicamente no se puede profundizar más. Es una película muy sencilla, muy simple y ya os digo, es puro divertimento. Acordaos de suscribiros al canal, de darle a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Y veremos a ver cuál es la tercera película que ha quedado, porque ahí hay un empate al 19% que vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? House, una casa alucinante. Una película ideal para Halloween, para pasar o miedo o pasárselo bien, o a partes iguales, como uno quiera. Entretenimiento puro y duro y sobre todo nostálgico de aquella maravillosa época que fueron los 80. Una época de videoclub, una época de películas como House, una casa alucinante. Hasta mañana y que tengáis feliz velada.